Bueno, y cuando hablamos de ultraderecha, hablamos, por supuesto, de Alternativa para Alemania, que va camino de obtener el segundo mayor porcentaje de votos en este país. El SPD del canciller Olaf Scholz se encamina hacia su peor resultado en unas elecciones nacionales. Los verdes también han visto reducirse sus votos casi a la mitad, mientras que los conservadores conservan el mayor porcentaje de votos. Alternativa para Alemania celebra los resultados obtenidos en las elecciones al Parlamento Europeo. Se prevé que la formación ultraderechista se dispute el segundo puesto con el Partido Socialdemócrata del canciller alemán, con un perfil euroescéptico y anti-inmigración, pese a los escándalos que salpicaron el partido en los últimos meses. AfD mejoró sus resultados respecto a los últimos comicios. Tuvimos un comienzo de campaña lleno de obstáculos, pero luego nos recuperamos en el tramo final. Después de todas las malas profecías y del bombardeo de las últimas semanas, somos la segunda fuerza. A partir de esta noche vamos hacia arriba. Sin embargo, la gran ganadora es la centroderechista Unión Democrática Cristiana, actualmente en la oposición. La CDU afirma que los votantes han enviado un claro mensaje al canciller. Este resultado debe hacer pensar al gobierno. Ahora debe corregir su política. Se necesita un cambio político en Alemania y hago un llamamiento al canciller federal, a los socialdemócratas, a los verdes y a los liberales. Las cosas no pueden seguir como en los últimos 2 años y medio. Los grandes perdedores de la noche fueron los socialdemócratas. El partido gobernante obtuvo sus peores resultados en décadas, pero no van a tirar la toalla. Es una misión para todos los demócratas, especialmente si conoces la historia de la socialdemocracia. Sabes que para todos nosotros y para los dirigentes del SPD, unos resultados tan frustrantes no son razón para agachar la cabeza, sino para decir ahora más que nunca. Los verdes, miembros de la coalición tripartita con el SPD y los liberales, también sufrieron grandes pérdidas. En los próximos meses se celebran elecciones en varios estados federados alemanes, donde se espera que ascienda la ultraderecha. Y analizamos estos resultados de las parlamentarias aquí en Alemania con Emily Vinagre, nuestro analista político. Hola, ¿qué tal, Emily? Bueno, hemos visto un descalabro para los socialdemócratas, si se puede llamar así. Un voto castigo para la coalición de gobierno. ¿Qué factores explican esto? Pues básicamente 2 factores. Por un lado, el descontento del electorado alemán con la gestión del gobierno tripartito de la coalición liderada por el canciller Scholz, especialmente con 2 de esos partidos que forman el tripartito, el Partido Socialdemócrata de Scholz y también el Partido Ecologista de los Verdes. Un 74% de los electores antes de las elecciones consideraban descontentos con la gestión de ese gobierno, y que además especialmente el segundo factor es que en esta elección europea ha sido especialmente importante la clave nacional, la clave alemana. Un 55% de los electores aseguran que fue decisivo a la hora de su voto la situación política en Alemania, 8 puntos más que hace 5 años. Por lo tanto, esa conjunción de factores ha sido especialmente negativa para la coalición. Claro, bueno, Emily, acabamos de ver que Emmanuel Macron ha llamado a elecciones debido a los malos resultados que también ha obtenido su partido allí en Francia. ¿Puede pasar que eso se replique aquí en Alemania, que también haya elecciones? Parece más bien poco probable que pueda sucederse. Es cierto que los resultados son muy negativos, apenas un 30% en la suma de los 3 partidos que forman la coalición de gobierno. Es cierto que seguramente las diferencias, las rivalidades en el seno de esa coalición tripartita van a acrecentarse probablemente, aunque solo sea en el plano dialéctico, en las próximas semanas, en los próximos meses. En los últimos tiempos ha habido, por ejemplo, disputas en torno a la cuestión presupuestaria. Al Partido Liberal se ha enfrentado a sus socios de coalición. Sin embargo, hay otros aspectos que apuntan a que no es probable ese adelanto electoral de entrada, porque es una cuestión que raramente se ha producido en la política alemana, tan solo en 3 ocasiones en los 75 años de vida de la República Federal de Alemania, y entre otras cosas porque los 3 partidos que forman la coalición de gobierno ahora mismo en franco retroceso a nivel electoral tendrían mucho que perder. Y hablemos ahora de la extrema derecha, ¿no? Que se esperaba que tuvieran más votos, pero sin embargo esto puede ser más allá o puede ir más allá de lo que pensábamos. Va a ser la segunda fuerza más votada aquí en este país. ¿Cómo se explica eso? Es cierto que los escándalos que habían venido sacudiendo al partido en los últimos meses, escándalos de corrupción,
escándalos también de espionaje, que se habían visto salpicados algunos de sus elementos, pues hacían prever, y las encuestas así lo pronosticaban, que la intención de voto, que se había situado a principios de año en torno al 20% aproximadamente, había ido cayendo paulatinamente hasta el 13, el 14%, y sin embargo van a obtener como alrededor del 16%, 5 puntos más que hace 5 años, y situándose como segunda fuerza política aquí en Alemania. Y atención, porque en los próximos meses, en septiembre, vamos a tener elecciones en 3 estados federados del este del país, y en esos 3 estados federados del este del país, en las elecciones de este domingo, elecciones europeas, Alternativa para Alemania ha sido la fuerza más votada en esos 3 estados, con un porcentaje que oscila entre el 30 e incluso el 40% en Sajonia. Increíble. Muchísimas gracias, Emil Vinagre.